Continuamos con la serie del libro de Job. Esta es la conferencia número 29 del libro de Job. Y hemos llegado a la culminación del libro de Job. Lo hemos estudiado versículo por versículo durante 29 conferencias. Hemos analizado capítulo por capítulo y hemos visto de qué forma la presencia del sufrimiento humano, la presencia de la maldad, hace que las mentes humanas duden de la existencia de un Dios. Uno de los argumentos más grandes que los más grandes ateos han usado, y las personas que niegan la existencia de Dios, es de que no puede haber un Dios cuando existe el mal. La mera presencia de la maldad, la no explicación de la maldad, ¿por qué hay una maldad en el universo? ¿Por qué permitió Dios que entrara la maldad al universo? Hace que muchas personas se detengan y puedan realmente abrir su corazón y poder realmente conceptualizar la existencia de un Dios verdadero. Al llegar a este punto, en el libro de Job, quiero solamente poner algunas bases importantes, filosóficas y teológicas. Número 1, el hecho de que tu mente no comprenda las cosas inexplicables del universo no te califican ni te dan el derecho de concluir que no existe un creador ni un Dios universal. Más bien, si tú no entiendes las cosas del universo y por qué existen las cosas que existen, y si existen, por qué Dios las permitió, tu posición filosófica y racional sería honesta si pudieras concluir: no entiendo lo que pasa, pero quisiera saber, quisiera alguna explicación y quisiera realmente entenderlo, y para esto voy a tener que buscar a ese Dios. La Biblia dice que el ser humano no tiene la capacidad de poder comprender las cosas que trascienden nuestra mente finita. No tenemos la capacidad de poder rebasar el límite de la racionalización. Todas las mentes son finitas, somos finitos. Hagan de cuenta que somos focos diseñados para recibir 60 watts de electricidad. Dios tiene millones de watts. Si Dios se volcara en tu mente, se fundiría tu mente. Porque, repito, no estamos preparados para poder entender. Si no entendemos cosas, como vamos en esta mañana a explicar, ¿cómo vamos a poder entender los secretos del universo y los misterios de la creación? Cuando el hombre entiende que no es capaz por sí mismo de entender las cosas misteriosas y las incógnitas del universo por medio de su finitud y su capacidad mental totalmente limitada, entonces la Biblia es el único libro que nos revela que Dios se ha revelado a nosotros, a nuestra mente finita, para que nosotros podamos comprender que fuera de la revelación bíblica jamás nadie conocerá, ni entenderá, ni podrá discernir los caminos, los pensamientos y la creación de Dios. El Dios que existe en el universo y que tú no conoces, le ha agradado. Él ha escogido revelarse en la Biblia. Tú puedes pelearte con él que por qué no se reveló en el libro del Mormón, o en el libro de los Budas, o en el Corán, o en el Bhagavad Gita de los persas, o por qué no se reveló en otros libros sagrados, simplemente porque no le dio la gana. Porque en su soberanía le plació escoger este libro y revelarse en 66 libros, escoger más de 40 autores y dejarnos la Biblia para que nosotros con nuestra capacidad racional, para que nosotros con nuestra mente finita podamos, al venir a la Biblia, descubrir por nosotros mismos que Él existe, que la Biblia trasciende cualquier obra literaria que se haya escrito, que los pensamientos de la Biblia no se encuentran en ningún otro sistema de pensamiento filosófico ni religioso.
que la Biblia es total y enteramente diferente a todos los libros sagrados y a todas las filosofías humanas, para que nosotros conozcamos y seamos sus testigos de que Él es Dios. Y en estos tiempos de tanta oscuridad y de tanta confusión, haríamos bien en estar atentos a este libro como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Dios en el capítulo 38 de Job en adelante finalmente abre la boca. 37 capítulos del libro de Job son discusiones, polémicas, argumentos filosóficos, tratando de entender a Dios. Aquí tenemos a un hombre santo, recto, apartado del mal, lleno del temor de Dios, sufriendo lo indecible. Los amigos enfrente, en la primera escena, criticándolo, atacándolo, tú sufres y a ti te va como te va porque tú tienes pecado en tu vida. No podían los amigos explicar el sufrimiento sin el pecado, y aunque esta es una verdad parcial, pero no es una verdad total. Y este hombre Job, que es el ejemplo para ti y para mí, está sufriendo sin saber por qué, con su conciencia limpia, de que ni siquiera a las mujeres vio en adulterio, a sus hijos los trató con decencia, los educó con decencia, en sus negocios fue honrado, no tenían, como quien dice, cola que le pisaran. ¿Por qué este hombre justo sufría lo indecible? Podríamos pensar que después de todo su sufrimiento, que es donde llegamos al capítulo 38, Dios se le aparece de repente y le hace ¡bú! Mira, aquí estoy yo. Y veía a Dios, a un Dios tremendo con relámpagos y truenos y la imagen de Dios, y eso a Job tal vez le hubiera bastado, como muchos de ustedes piensan, si tan solo se le apareciera un ángel, si tan solo oyera audiblemente la voz de Dios, si tan solo pudiera ver, tocar, percibir por mis 5 sentidos la irrealidad y el mundo invisible y el mundo que trasciende el mundo físico, creería en Dios. ¿Saben ustedes que cuando Dios se revela a Job, no se revela de esta manera, sino Dios simplemente escoge 77 preguntas para que Job las conteste de tarea? El capítulo 38, 39 de Job y 40 contienen 77 preguntas que Dios nos hace a nosotros los que nos creemos inteligentes. Y Dios, en lugar de aparecérsele a Job, en lugar de mandarle una visión del cielo, en lugar de darle una revelación angelical, Dios le comienza a hacer preguntas a Job respecto a su creación. Y así encontramos que la respuesta a los problemas de Job no fue una explicación acerca de Dios, como los 3 amigos le acababan de dar, sino una revelación de Dios. Tú puedes preguntarle a Dios en esta mañana: ¿por qué tengo este dolor de hígado? ¿Por qué tengo este dolor de estómago? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué tengo sida? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y la Biblia nos dice que muchas veces Dios no nos va a dar explicaciones. Tenemos que creer por fe, confiar en su poder, en su sabiduría, y en medio del maremano de los problemas que tengamos, alabarle, glorificarle, adorarle, porque Él es Dios. Y cuando comenzamos a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y como comenzamos a ponernos en la deidad, a pensar en Él y en la alabanza, es cuando comenzamos a libertarnos. No hay persona más enferma mental que la persona que tiene sus ojos puestos en ella. Las personas que están centradas en sí mismas son las personas que más sufren. La mayor parte de las personas que sufren enfermedades mentales son personas que
tienen sus ojos en ellos mismos, piensan en ellos, sus vidas están centradas en ellos. Las personas más saludables mentalmente son las personas que más alaban y adoran a Dios. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando el que quiera salvar su vida la va a perder. Ya olvídate de tu enfermedad, olvídate de tu falta de trabajo, olvídate de tus problemas, alaba a Dios. Alaba a Dios. La alabanza es el poder más grande que Dios nos ha dado para poder repeler a las fuerzas satánicas. La alabanza nos abre la puerta del cielo. La alabanza y la adoración a Dios hacen que Dios incline su oído a nuestras necesidades. Olvídate de ti mismo, olvídate de tus problemas y comienza a desarrollar el bendito hábito de levantarte y alabarle a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios, pensar en Dios lo más que puedas, y tus problemas automáticamente comenzarán a ser resueltos y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. El doctor Paul Tournier, psicólogo suizo cristiano, escribió un libro llamado La culpa y la gracia. En la página 86 de su libro dice estas palabras: la respuesta de Dios a Job no fue una idea o una proposición como una conclusión de un teorema. Era Dios mismo. Dios se revelaba a Job y Job encontraba un contacto y un encuentro personal con Dios. Es increíble que en el capítulo 38, versículo 1, nos diga la Biblia que entonces respondió Jehová a Job desde el cielo. ¿Eso dice? Entonces Jehová respondió a Job desde unas nubes con arpas y con ángeles. Vean ustedes la forma como Dios se revela a Job, y la Biblia dice desde un torbellino. Y aquí encontramos que muchas veces nosotros anhelamos que Dios nos hable cuando sale el sol. Que Dios nos hable y nos diga una voz dulce: mijito, te amo, no te preocupes, una limonada para mijito. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que Dios nos habla la mayor parte de nuestras veces cuando nos encontramos en medio de una tormenta, de un torbellino, de un huracán. En medio de la adversidad, en medio de los problemas, es cuando Dios quiere que tengas tiempo para que puedas escuchar su voz. Esto es totalmente contradictorio a la razón, porque la razón dice, bueno, no es que yo necesito estar calmado en Acapulco, en un yate, acostado con una limonada, cuando no hay ruidos, no hay nada, y entonces puedo escuchar a Dios. Vuelvo a repetir, muchas veces Dios nos puede hablar en esa quietud, sí es verdad, pero la Biblia nos enseña que Dios nos habla y sus revelaciones más grandes se encuentran cuando nosotros tenemos tiempo en medio de nuestro huracán, en medio de los problemas que ahorita te rodean. ¡Híncate! Olvídate de todos tus problemas y adóralo. Alábalo, alábalo, adóralo 1 hora, 2 horas, y espera que Él se revele a ti en medio de tu tormenta. ¿Y sabes por qué lo va a hacer Dios? Porque para que tú hagas esto, requieres de tener fe. Qué fácil es oír a Dios cuando todo está bien, pero si tengo un problema y no tengo tiempo para hincarme y calmarme y tranquilizarme y estar en quietud, estoy en un problema tremendo, pero todo está bien, todas las cosas contribuyen para mí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, el que habita al abrigo del Altísimo me librará de todas mis tribulaciones. Si tú no comienzas a estas promesas, a confesarlas y hacerlas parte de tu propia vida, no podrás jamás escuchar la voz de Dios. La respuesta de Dios se puede resumir en 3 preguntas del capítulo 38 al capítulo 42.
La primera pregunta es, ¿puedes explicar mi creación? Del capítulo 38 hasta el versículo 38. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? ¿Puede alguien explicar el átomo? ¿Puede alguien explicar la gravitación? ¿Puede alguien explicar por qué se sostiene la Tierra sin que se caiga? ¿Puede alguien explicar las leyes que trascienden la física y la química y el empirismo humano y la ciencia humana? ¿Hay alguien sabio aquí? Dice Dios. La segunda pregunta, ¿puedes vigilar mi creación? ¿Quién vigila que los pajaritos tengan comida? ¿Quién vigila que los ríos tengan agua? ¿Quién vigila que la tierra no se pare? ¿Quién vigila que la distancia no se haga ni un metro más ni un metro menos entre planeta y planeta? ¿Puede alguien de ustedes, dice Dios, vigilar o supervisar mi creación? Esto lo encontramos en el capítulo 38 hasta el capítulo 39, versículo 30. Y en tercer lugar, ¿puede alguien controlar mi creación? Del capítulo 40 al capítulo 41, versículo 34. La primera pregunta, ¿puedes explicar mi creación?, trata con la sabiduría y el poder de Dios al haber creado el universo. Les voy a dar un ejemplo de 45 segundos. Hace 3 meses me di un portazo tremendo en la uña con mi camioneta y no pude esa noche dormir, así sentía los calambres tremendos de la uña. Yo no la metí en hielo, la debía haber metido en hielo, el dedo gordo de mi mano derecha. Se me puso morada y morada y morada y morada y se me comenzó a caer. Se me comenzó a caer de abajo hacia arriba. Y cada vez que amanecía ya me faltaba un pedazo más y más y más. Y yo comencé a observar diario, 3 veces al día, cómo se me caía y quería yo ver cómo crecía. Y yo comencé a pensar que mi uña iba a comenzar a crecer de abajo hacia arriba, o sea, se cae la uña y comienza a crecer de abajo hacia arriba. Pero para mi asombro y para mi sorpresa, hasta que no se me cayó la uña, no lo pude descubrir porque no puedo ver tu mano cuando se cae la tuya, tú tienes que verlo por ti mismo. Me di cuenta que la uña crecía de abajo hacia arriba. Y sin que yo me diera cuenta, me comencé a tocar y ya tengo una uña nueva. La restauración de las células humanas, la cicatrización misma de cualquier herida que tengamos, como el crecimiento y la reposición de una uña entera. ¿Quién le dio las órdenes a mis células, a mi organismo, para que en cuanto careciera yo de algo, brotara la nueva creación? Cuando se abriera la piel, se cicatrizara y se normalizara. Cuando te cortaran algo, pudiera otra vez a funcionar. ¿Quién puso esta capacidad orgánica en el cuerpo humano? Señores médicos que nos escuchan, ¿quién puede explicar esto? Esto es asombroso, es maravilloso. Esto es como si fuera una computadora y como si tuviera un programa que dijera: en cuanto falte esto, ahí está el programa para que salga aquello. ¿Quién programó las células, los glóbulos rojos y todo lo que tenemos? Dios nos pone desde una uña, desde un pelo hasta el macrocosmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y los seres humanos viendo en la noche mirada de mujer. Los seres humanos en el metro con el Calimán. Los seres humanos con sus hijos pasándoles caricaturas. Los seres humanos totalmente desorientados, pero eso sí, creen en la dianética, niegan a Dios, están en las drogas, están en el alcohol, son adúlteros y niegan. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedes encontrar a Dios? ¿Cómo podrás jamás entender la razón de tu propia existencia cuando no tienes tiempo para buscarlo y comprender que Él te ama con un amor eterno? Dios comienza, pues, con la primera pregunta: ¿puedes explicar mi creación? Al comenzarle Dios a preguntarle a Job, Dios no estaba cuestionando la integridad ni la honestidad de Job. Solamente Dios, al comenzarle a hacer estas preguntas extremadamente profundas, estaba tratando de demostrarle a Job y a nosotros lo inadecuado y nuestra falta de capacidad
para poder explicar ni siquiera el crecimiento de una uña, o el crecimiento del pelo, o cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer, de un ser vivo. ¿Cómo es que de una cosa infinitamente pequeña, ¿verdad?, de un esperma que entre al óvulo de la mujer, de ese esperma tuyo y mío, ahí se encuentran en el esperma el cerebro, el hígado, los pulmones, la sangre, los tejidos nerviosos, la piel, las orejas, la forma que tenemos todos, y cómo es posible que en una semilla de manzana se encuentre el cuerpo de la manzana, en una semilla de naranja, el cuerpo de la naranja, en un esperma de jirafa, el cuerpo de una jirafa con su pescuezo, en un esperma de hipopótamo, el hipopótamo, y Dios pone en miles de espermas computadoras, códigos genéticos, donde contiene la información necesaria para que cuando ese esperma ovule, salgas tú y yo. El árbol que podemos ver en Chapultepec o en cualquier bosque es un árbol que antes de ser árbol, ¿qué cosa era? Era una semilla. ¿Quién le dio la masa? ¿Cómo es que esa semilla puede contener ese volumen, esa masa tan increíble? ¿De dónde salió? ¿Cómo esa semilla se puede hacer así y hacer tan inmensa? No es ni siquiera físicamente comprensible. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso decimos cuán grande eres, Señor. Porque es maravillosa la forma como Él nos habla y nos demuestra. Como dice 1 Corintios 8:2, que el que cree que sabe algo no sabe como lo debería de saber. En 1 Corintios 3:13, del 9 al 10, la Biblia dice que todo lo que conocemos, lo conocemos en parte. Y ahí tenemos ateos, astrónomos como el que se acaba de morir, tu ídolo famoso Carlos Sagan, ídolo de las revistas, ídolo de la revista Muy Interesante, ídolo de la revista Duda, ídolo de la revista Astronómica. Ese hombre al morir le dijo a sus enfermeras, he buscado a Dios, no lo encuentro. Y muere en la desesperación igual que sus antecesores, Jean-Paul Sartre y todos los grandes ateos. ¿Cómo es posible que hombres de carne y hueso como ellos puedan decir, no existe Dios? Yo puedo entender que todavía un indígena inculto del campo, sin tener el acceso y la comprensión a las cosas de Dios, pudiera negar a Dios, pero un hombre inteligente que vive en los laboratorios, que ve cómo el proceso de la sangre, que tiene un microscopio electrónico para poder analizar el agua, los millones de partículas de seres vivientes en una gota de agua, las células, los glóbulos rojos, ¿cómo puede alguien decir que esto es algo de un accidente? Es irracional. Es absurdo, es locura. Dicen Romanos, profesando ser necios, ser sabios, se hicieron necios. El conocimiento de nuestra ignorancia es el primer paso a la sabiduría. Vamos a comenzar con las primeras preguntas acerca de la creación de la tierra en Job 38, versículos del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Alguno de ustedes pudiera contestar esta pregunta? Todos la podemos contestar. Y la respuesta es la misma. No habíamos nacido. Esa es la respuesta. Cuando Dios fundó el mundo y el universo, Génesis 1:1, ninguno de nosotros habíamos nacido. Y haz de cuenta que tú conoces a un señor que vivió 3 siglos, 300 años, y que vio la Revolución Francesa y vio el siglo pasado y vio la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y nace tu hijito de 18 años, el muy canchanchan, que se cree que se la sabe todas, y tú, viejo tonto, no sabes nada, te contesta. Y le puedes decir, bueno, mira, tú me estás diciendo que sabes más que yo cuando yo tengo 300 años de existencia. Entonces, claro que los años que yo tengo de existencia me capacitan para tener más instrucción que tú, hijito mío, que solamente tienes 18 años. Y Dios nos dice lo mismo. ¿Alguno de ustedes vio cuando creé el mundo? ¿Ustedes vieron, dice el versículo 5, quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió está hablando del planeta Tierra, sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases de la tierra?
¿Quién puso su piedra principal o su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí comienza Dios colocándose como un ingeniero, como un constructor que pone fundamentos, toma medidas, establece marcas, calcula las dimensiones y coloca la piedra angular. La palabra fundó. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Es la palabra hebrea yasaf, con Y, yasaf. Y significa colocar un fundamento, establecer algo, afirmar cimientos. La Biblia nos comienza diciendo que Dios, cuando inventó la tierra, cuando dijo que sea la tierra, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, Dios puso nuestro planeta en un lugar de todo su universo fijo. Le puso bases, le puso cimientos y le dijo, vas a estar aquí en el espacio, vas a tener este movimiento, vas a girar a tal velocidad constante sin variar más que segundos, vas a hacer esto, tu distancia del Sol va a ser de esto, etcétera, etcétera, pero la ubicación de la Tierra en el universo es absolutamente calculada por Dios. Dios, además, dice el versículo 5, le asignó medidas a la Tierra. Nuestro planeta tiene un diámetro de 12.754.54 kilómetros en el Ecuador. Y solamente tiene 43.4 kilómetros menos a través de los polos. El área de la superficie de la Tierra es de 510.155.348.35 kilómetros cuadrados. Es el área exacta de la superficie de la Tierra. El eje de la Tierra está inclinada 23.5 grados sobre su eje, y esta inclinación perfecta, junto con el movimiento que ella tiene, es la responsable de la noche, del día, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, el calor, el frío, el oxígeno y tu vida y mi vida. Porque si la Tierra no tuviera los 23.5 grados de inclinación y tuviera un grado más a la derecha o uno más a la izquierda, no sería posible la vida en este planeta. La Tierra se mueve o gira sobre su eje de oeste a este una vez cada 24 horas, 56 minutos y 4.09 segundos. Si la Tierra no girara sobre su eje, la mitad de la superficie de la Tierra tendría día eterno o tendría una noche eterna. La velocidad de la Tierra en cualquier punto del Ecuador es de aproximadamente un promedio de 1.670.14 kilómetros por hora, decreciendo a cero en los polos. Mientras la Tierra gira sobre su eje, da vuelta al mismo tiempo en una trayectoria fija alrededor del Sol una vez al año en la dirección opuesta a la que se mueven las agujas de la manecilla de tu reloj. Este movimiento se llama movimiento orbital y es casi un círculo alrededor del Sol. La distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente de 150 millones de kilómetros. Y la revolución de la Tierra alrededor del Sol cubre una distancia de 939.655.000 kilómetros en 365 días, 6 horas, 9 minutos y 11 segundos. Absolutamente calculado. Minutos, horas y segundos. La distancia, las dimensiones, las medidas. ¿Dónde estabas tú cuando yo, dice la Biblia, ordenó sus medidas? Desde el principio de la creación, la Biblia nos revela que Dios establece nuestro planeta, sus dimensiones, sus medidas perfectas, y para que nosotros pudiéramos apreciar, admirar el orden y el diseño que nos rodea por todas partes y dijéramos, ¡cuán grande es Él! El profeta Isaías, en el capítulo 40 de sus profecías, versículos del 12 al 15,
nos dice estas palabras, Isaías 40, del 12 al 15. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. La Biblia nos dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. La Biblia nos dice que la cantidad del agua en los océanos es perfecta. Si el volumen del agua en los océanos fuera más grande del que Dios calculó, los océanos se vendrían en contra de la civilización y el mundo acabaría ahogado. Nadie explica cómo 3/4 partes de la tierra están cubiertas de agua. ¿Y cómo es posible que si el agua controla y domina nuestro planeta, no se venga el agua y nos ahogue y nos tape? Lo vamos a ver más adelante en este capítulo, que la Biblia dice que es Dios el que calculó el agua exacta de los mares. Dice la Biblia que el polvo que existe en la tierra, con 3 dedos, en una figura simbólica, nos muestra que todo el polvo de la tierra cabe en 3 dedos de Dios, y que el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y el Paricutín y los Himalayas tienen un peso. Dios conoce cuánto pesa cada montaña. Y cuando baja Cristo a la tierra, todo esto te va a fundir los fusibles, ¿verdad? Ya se te están fundiendo. Para que se te fundan más, cuando Cristo vino a la tierra, le dijo a los discípulos, olvídense de las pesas, las medidas, las dimensiones y de todo lo que existe controlado por mi Padre. Los pelos de tu cabeza los tiene contados mi Padre. Los pelos de nuestra cabeza. ¿Cuántos granitos de arena hay en las playas? Dios sabe cuántos hay. Si Dios tiene el control de las cosas inanimadas, si Dios ha calculado la distancia de todo lo que existe, si Dios ha hecho una perfección tan maravillosa que debería cada día decirnos cuán grande es Dios, cuánto más a nosotros, hermanos en Jesucristo, lavados, santificados, bautizados con el Espíritu Santo y purificados con la palabra de Dios, nos dará Dios todas las cosas si nosotros se las pedimos. Cuando pienso todas estas maravillas, como David, enumero, Señor, y son grandes. Oh, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Salmo 8. Y el Hijo del Hombre para que hayas bajado tú, el Creador de todas las cosas, y nos hayas visitado, y hayas caminado aquí entre nosotros, en la persona de Jesucristo, y tu Hijo, el que creó todas las cosas, abrió sus manos y derramó su sangre para que nosotros conociéramos no solo el poder de la creación, sino el amor. Ese Creador que hizo todo tan perfecto nos ama, nos ama, nos ama. Y hay un ser espiritual antagónico a Dios, hostil, que se llama Lucifer, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, que nos odia. Y todo lo que Dios hizo lo odia. Dios hizo el sexo para el matrimonio, el Satanás lo va a pervertir y lo va a degenerar. Dios hizo una cosa y el Satanás la revuelca, es un chorizo lo que hace Dios. Dios crea la creación y le pone las mentes de los hombres. Es un accidente, se hizo solo, todo es infinito, siempre ha existido todo. Dice Isaías 40 del 12 al 15. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Versículo 13. ¿O le aconsejó enseñándole? A ver, ¿quién? A ver, tráiganme a Einstein. Tráeme a tu profesor de matemáticas con cara de gusano. Tráeme al director de la institución más grande de físico-matemáticas nuclear. Tráeme a tu gurú. Tráeme a tus amigos que se burlan de Dios. Dice Dios, tráemelos. A alguien le dijo a Dios, mira, esta es la distancia, o hazlo así, o hazlo allá, o como yo soy ingeniero y hago puentes, el cálculo de esta masa tiene que ser así. Dice la Biblia, ¿quién le dijo a Dios cómo hiciera el universo? Dice el versículo 14, ¿a quién le pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 2230 años antes de que Galileo Galilei descubriera que la tierra era redonda, más de 2000 años antes, escuchen señores científicos, más de 2000 años antes de Galileo Galilei, el profeta Isaías ya tenía escrito que la tierra era redonda. Dice el versículo 28 al 31, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No has oído, hermano en Cristo? ¿No has oído en la Biblia ni has leído que el Dios que hizo todo lo que existe es un Dios que no pierde energía como el sol y como tú y como el universo? El mismo sol que vamos a hablar en un momento de él, que pierde millones de toneladas más a cada segundo, es una estrella que pierde volumen y pierde peso, como todo en el universo se deteriora y todo se está acabando. El Dios creador es eterno. Él es la fuente de toda energía. Ahora bien, si ese Dios vive en mí, dentro de mí, en la persona del Espíritu Santo, tengo la vida eterna. Si tengo al Espíritu y a Cristo en mi vida, entonces tengo la energía, el poder, aunque mi cuerpo se canse y ya no pueda, y ya estoy harto de esto y de pelear. Si yo espero en Él, si yo me levanto y le busco y alimento mi vida interior con su palabra, me dará fuerzas aunque esté cansado, me levantará aunque esté decepcionado, me impulsará aunque esté desilusionado de la vida, porque Él es Dios y Él da las fuerzas al que no tiene ningunas, para que siempre pueda decir: Él que me sostiene, Él que me capacita. No es que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Has descubierto, amigo y amiga, hermano cristiano que me escuchas, esta energía, este poder sobrenatural de Dios cuando te sientes desfallecer? ¿Cuántos de ustedes podrían dar ese testimonio? Estoy de pie por la gracia de Dios. Sigo luchando contra el mal y contra el pecado por la gracia de Dios. Sigo siendo hostigado y perseguido en mi escuela por mis amigos y en mi trabajo y en donde quiera que voy, y cada día se me hace más difícil la vida cristiana, pero vivo y soy sostenido y estoy como resucitado gracias al poder y a la energía de Dios. Isaías capítulo 42, versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Este pensamiento lo repitió el apóstol Pablo a los filósofos en Hechos 17, en la colina del Areópago, cuando les dijo a los filósofos griegos: en Él somos, en Él vivimos y en Él existimos. Tú respiras por Dios. Cuando te acuestas en la noche, no te programas ni le dices a tu cuerpo: no dejes de respirar en la noche, por favor. Te acuestas, entras en el sueño en estado inconsciente y tu cuerpo y tu corazón sigue latiendo. Sigues respirando y exhalando. Y ese aire que respiras, donde está la vida física, la vida biológica, la Biblia dice, está en las manos de Dios. Dice Isaías 43, versículo 10,
Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En el Salmo 19, versículos del 1 al 6, la Biblia dice, los cielos cuentan el diseño, el orden que vemos arriba en el universo, nos habla, nos dice sin palabras la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 19 al 23, el apóstol Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La Biblia advierte a las personas que nos escuchan, que nos ven por la televisión, y a los cristianos que creen que pueden, sin Jesucristo, alcanzar algo, que el día que el ser humano niegue a Dios, cuando tú decidas tomar tu vida en tus propias manos, cuando tú te quieras convertir en tu propio Dios, al decir que no hay Dios, te conviertes automáticamente en Dios. En ese momento, dice la Biblia, cae sobre tu mente un juicio de Dios, se oscurece tu razón, se entenebrece el entendimiento. Y entonces tenemos sabios con premios Nobel, físicos, matemáticos, directores de observatorios astronómicos y con títulos de teología y con títulos de esto y del otro, hablando burradas, hablando sandeces, hablando barrabasadas, corrompiéndose como animales irracionales, discutiendo en la televisión cosas que no saben, aseverando por la radio filosofías que no entienden, burlándose de lo que nunca han conocido, corrompiéndose como animales irracionales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esas personas tienen la razón llena de tinieblas. El mundo espiritual ya no lo pueden percibir por su soberbia. El mundo invisible no lo pueden discernir por su orgullo. Y entonces comienzan a decir que son alguien y no saben que en ese momento se colocan como necios delante de Dios. Regresamos a Job y veamos ahora los océanos. Versículos del 8 al 11. Antes de pasar a los océanos, versículo 7, cuando dice que las estrellas del alba se regocijaban todos los hijos de Dios. La creación fue tan increíblemente maravillosa que Dios le permitió a los ángeles, aquí se le llama las estrellas del cielo, pero aquí se refiere a ángeles, porque las estrellas no tienen el poder de gozarse, ni de aplaudir, ni de regocijarse. Esto es lógico. Dios le permitió a los ángeles que presenciaran cuando Dios medía, Dios separaba, Dios creaba, y todas las cosas que Dios hizo, los ángeles pudieron ver esto delante de Dios, y cuando vieron esto, dice la Biblia, se regocijaron todos los hijos de Dios.
Y cuando nosotros, después de los ángeles, entendemos y comprendemos la creación, es para que de veras dancemos, nos alegremos, brinquemos, en lugar de cha-cha-cha y la salsa, etcétera, etcétera, shalala, girajara, una vuelta y para acá y para allá, y hable como quieras y bríncale perfecta a Dios al que lo estás haciendo. Es tu corazón el que está lleno de alegría. Por eso ha habido cantidad de gente que se ha asombrado y llegan a Vida Nueva, es que ahí bailan y todo, es que estamos descubriendo en la Biblia que Dios nos manda en los salmos a danzar, a alegrarnos, pero no como el mundo, como Dios quiere, con danzas hebreas, con cantos que glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo liberados, estamos siendo libres de espíritus malignos, estamos peleando contra Satanás, estamos haciendo guerra, estamos predicando a Cristo y a Cristo crucificado. Por eso hay victoria, por eso hay alegría, por eso hay gozo, por eso hay júbilo. Ya no somos una iglesia amarrada, ni atada, ni fría, ni hipócrita. Estamos queriendo soltar y romper las cadenas para que seamos un testimonio al mundo. Renuévense, levántense, restáurense. El Señor vive. Y terminamos en esta mañana con los océanos y dice el versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? La palabra hebrea es vientre. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Aquí nos encontramos que los océanos, de acuerdo al Génesis, salieron y emergieron como sale un bebé del vientre de su madre. La Biblia dijo que se paró Dios y salió hacia el mar y la tierra quedó abajo del mar. Y después ya separó Dios el mar en Génesis 1 y se evaporaron las aguas y entonces quedó la tierra, se descubrió una tercera parte de la tierra quedó cubierta de 3/4 partes de agua, se formaron las nubes que hicieron posible para que hubiera vegetación y un clima cálido, semicálido en el planeta Tierra, y después las aguas comenzaron a llenar el planeta Tierra. Dios les puso límites a los océanos. Ustedes saben que el Océano Pacífico es el más extenso de todos los mares. Tiene 179.700.000 kilómetros cuadrados. La profundidad media del Océano Pacífico es de 4.049 metros y la parte más profunda que existe en el mar es de 11.022 metros. O sea que hay profundidades de 11.000 metros en el mar. ¿Qué impide que estas grandes masas oceánicas de 179, casi 180 millones de kilómetros cuadrados, no invadan o no inunden la tierra? La Biblia dice, el poder de Dios. Yo les puse una puerta y les dije, hasta acá llegan, y de aquí no van a pasar. Y tenemos en el versículo 12 al 15, el sol, has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado el alba en su lugar, para que ocupes los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y bienestar como en vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Aquí encontramos a Dios ordenando, mandando como un general a todos los cuerpos celestes del universo a que hagan su voluntad. ¿Quién de ustedes le ha ordenado al sol que salga en la mañana o que se meta al atardecer? Todo a nuestro alrededor proclama la influencia del sol, el azul del cielo, el crecimiento de los árboles, las plantas, el fluir de los ríos, el movimiento de los océanos, los vientos que soplan. Todo influye por el sol. El sol está a 150
millones de kilómetros de la Tierra. ¿Saben ustedes que después del Sol hay una estrella que es la más cercana a la Tierra y que tiene 270,000 millones de kilómetros de distancia, 270,000 veces más lejos que el Sol del planeta Tierra? Si el Sol está a 150 millones de kilómetros, la segunda estrella está 270,000 veces más lejos que el Sol. Y como esa estrella hay cientos de miles en el universo. El diámetro del Sol es de 1,391,000 kilómetros. El Sol es 109 veces más grande que el planeta Tierra. Esto quiere decir que dentro del Sol cabrían 1,300,000 tierras. Si la Tierra tuviera el tamaño de una pelota de béisbol, el Sol sería como un edificio de 5 pisos, comparado con la Tierra. El núcleo del Sol tiene una temperatura de 200 millones de grados centígrados. 200 millones de grados centígrados, y el 98% de la energía solar proviene de su, ¿qué cosa? Núcleo. Dios crea el Sol, le pone un núcleo de más de 200 millones de grados, de donde sale la energía entera del Sol, para que nosotros comprendamos que Él pone el Sol como un símbolo de que Cristo es el Sol de justicia. Cristo es el núcleo, el centro del universo, del cual emana la vida, la energía, el poder, la sabiduría y el conocimiento. Y así como el núcleo del Sol es donde proviene la energía, si tú tienes a Cristo en esta mañana en tu corazón y alimentas tu vida espiritual y tienes comunión con Cristo diario, tienes que tener energía. Fluyes. Hablas de Cristo y las personas se convierten. Tu testimonio es, dice en 2 Corintios 5, hueles a santidad. Hay gente que ya cerca de ti se siente incómoda por la energía que sale santa. Los malos se sienten incómodos ante los santos. Hay la señora que tienes junto a ti, ya comienza a hacerle así, ¿verdad? Porque ya quiere pararse, porque llegas a casa de tu familia y muchos se quieren salir. Ya llegaron los santitos. Con ese pretexto no soportan estar cerca de un hombre y de una mujer del cual fluye la energía de Dios. Jesús dijo que la luz vino al mundo y los hombres odiaron la luz y amaron sus tinieblas. Por eso muchos amigos en tu escuela no quieren ya juntarse contigo, porque dentro de ti sale una energía que tú no ves. Pero los demonios sí la ven. Y él tampoco lo explica, pero no soporta ya estar junto contigo. Ya vas a comenzar con Cristo otra vez. Tú y tu Biblia, tú y tu religiosa, mejor vete a un convento. Por eso te van a perseguir y por eso te van a acechar y te van a hostigar, porque la energía y el núcleo que sale de ti lo siente la gente a nuestro alrededor. Hermanos en Jesucristo, el Sol tarda 25 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Y en el Salmo 19, acabamos en esta mañana, versículo 4. Dios puso el tabernáculo para el Sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En la próxima conferencia vamos a ver los misterios de la creación, el mar, la muerte, la luz, los tesoros de la nieve, el viento, para que continuemos maravillándonos y podamos decirle en esta tarde, todos juntos, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos,
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. ¡Te amamos, Dios! ¡Cuán grande! Bendito sea Jesús. En Él se encuentran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él con su poder hizo los cielos y la tierra, los ángeles, los tronos, los principados, los dominios y los poderes. Él es Dios. Y su Hijo Jesucristo, que abrió sus manos para darnos a conocer el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea, en esta mañana tenga la vida eterna